Muy bien, esta es el último encuentro de un ciclo que en breve va a estar completamente disponible, una versión editada del mismo para que todos puedan verlo, de un ciclo de conferencias que organizamos en conjunto, Fundación Espigas, el Centro de Estudios Espigas y el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, de la Escuela de Arte y Patrimonio y CONICET, en el que profundizamos sobre temas vinculados a lo que el proyecto dio a llamar Voces Olvidadas del Arte, aquellas voces que no tuvieron la relevancia necesaria, ¿sí?, para la historia del arte en su momento, o sea, no tuvieron la relevancia apropiada para la historia del arte, la cual es muy necesaria. Y bueno, este proyecto trata de volver sobre investigaciones en curso y particularmente con el CIAP tratamos de retomar investigaciones, de dar visibilidad a investigaciones de Argentina, de América Latina, que trabajaban justamente sobre estos temas, ¿sí?, sobre representaciones visuales afrodescendientes, mujeres latinas, y bueno, otros temas que pueden ir consultando a través de los videos que van a estar disponibles en breve a través de Facebook y de YouTube. Bueno, voy a dar así la voz a Yelén Pagnanelli y a Lucía Laumann para que presenten a Ana Paula Simeoni, a quienes desde Espigas le estamos enormemente agradecidos, agradecidas ahora, y esperamos nada, que disfruten la charla y que ella también disfrute compartir con nosotras. Y bueno, nada, Yelén, Lucía, perdón, algo muy importante que quería mencionar, esta charla y este ciclo de encuentros fue posible gracias al apoyo de Mecenazgo y de Fundación Santander, a quienes les agradecemos también que gracias a ellos pudimos hacer todo este ciclo y además todo el proyecto Voces Olvidadas del Arte, el cual estamos terminando en el transcurso de este mes, y que vamos a cerrar con la publicación que vamos a estar presentando en breve, de la nueva edición de los cuadernos CIAP Espigas. Sí. Bueno, ahora sí, les dejo la palabra, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, gracias Lisa por la presentación. Estamos muy contentas también con Ayelén, con el desarrollo de este ciclo de conferencias que hoy llega a su fin con una conferencia muy prometedora de Ana Paula Simeoni. Agradecerles también por encontrarnos mes a mes en este espacio y acompañar las conferencias. Como ustedes probablemente ya sepan, Ana Paula es profesora del Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de São Paulo y miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, Francia. Ella es autora de Mujeres Modernistas, Estrategias de Consagración en el Arte Brasileño, un libro que fue editado recientemente, en 2022, y también es autora de un libro que es una referencia ineludible para la historia feminista del arte latinoamericano, que fue editado en 2008, y que se tituló Profesión Artista, Pintoras y Escultoras Académicas Brasileñas. En la presentación de hoy, Ana Paula nos va a proponer discutir la forma en que Tarsila do Amaral y Anita Malfatti interpretaron el significado del término primitivismo, así que estamos muy, muy ansiosas por escucharla. Antes de pasarle la palabra, les recuerdo que quienes están en el Zoom pueden ir dejándonos sus comentarios o preguntas a medida que vayamos escuchando la presentación de Ana Paula, y luego leeremos esas preguntas para ponerlas en común. Quienes nos están escuchando por Facebook también pueden dejar sus comentarios en el chat y las estaremos retomando también al finalizar la presentación. Ahora sí, Ana Paula, te doy la palabra. Ana Paula está silenciada. Hablamos en Brasil que lo que más decimos hoy en día es está silenciado en portugués. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Luisa, Lucia, Ayelén, todas, Verónica también, Sandra, que hicieron también la invitación. Es un gusto ver algunas caras que yo conozco, otras que no conozco también. Me gustaría mucho estar
en persona con ustedes. Estamos ahora volviendo también en Brasil para las cosas presenciales, aún con un poco de dificultad. Hablamos con sinceridad con ustedes, los alumnos no están los mismos, las personas se habituaron un poco a estar en la casa, pero creo que es muy bueno. De todas las maneras, estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, empiezo pidiendo un poco de disculpas porque hace tiempo que no hablo español, entonces es un portuñol más portugués que español, pero creo que aunque no sea español, no sé, dígame si es mejor hablar en portuñol o en portugués. Se Creo entiende que perfectamente hasta ahora todo lo que estás diciendo, así que no te preocupes. yo creo que aunque sea portugués, hago un esfuerzo para el acento ser más español de Buenos Aires. Para la gente en general es más fácil, ¿no? Y también hablo con las manos como ustedes, entonces eso, tenemos una performance similar. Bueno, es un gusto estar aquí. Voy a pedir para que entonces puedas subir, insertar el PowerPoint. Perfecto. Bueno, voy a hablar de una parte del libro, ese de Mujeres Modernistas, que fue publicado ese año, que es el resultado de una tesis que nosotros tenemos en Brasil, para los que son maestros ya, que es la tesis de libre docencia. Creo que eso no hay en Argentina, ojalá, porque es un examen de 5 días, es una locura, pero para que tenemos la posibilidad de subir un poco en la carrera, eso solo en São Paulo. Pero es una nueva tesis, no es como un doctorado, pero es casi como un doctorado. Bueno, solo para que lo sepan, yo en el doctorado, como Lucia les dije, yo trabajé con esta cuestión de las mujeres del siglo XIX, que son muy poco conocidas en Brasil. Es muy, se parece mucho al trabajo de Georgina, ¿no? Es muy similar. Entonces, mi cuestión era en el doctorado comprender por qué las mujeres del siglo XIX son tan poco conocidas, una vez que las modernistas en Brasil son muy reconocidas, ¿no? No todas, pero Anita Malfatti y Tarsila do Amaral tienen un espacio muy importante en nuestra historiografía. Eso, en la época, entonces yo empecé en 2000 con esa cuestión, ¿no? Comprender quién eran las mujeres que trabajaron antes de las 12, porque no eran conocidas. Después, en 2005, yo hice un concurso para maestra en la Universidad de São Paulo y mi primer puesto fue en un curso de moda. Yo no sé si lo saben, pero yo empecé como profesora de arte brasileña en un grado de moda y textil. Y entonces, en ese momento, empecé a trabajar con una artista que no voy a hablar hoy, pero me encanta, que es Regina Gomes de Graça. No sé si la conocen, pero es una artista textil que fue la primera artista deco de Brasil. Entonces, como introdució el Art Deco en Brasil por medio del textil. Entonces, en ese momento empecé a trabajar aún sobre la cuestión de la exclusión, porque es una artista que no es muy reconocida, sobre todo porque trabajó con artes decorativas y con el textil. Años después, pero es la primera modernista con la cual yo trabajé, y está en el libro también. Años después, yo hice un otro concurso para el Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de São Paulo, que yo no sé si ustedes lo conocen, pero es un instituto que tiene clases, por supuesto, de posgrado, de grado, y también archivos y una colección de arte moderna muy conocida, porque es la colección de Mário de Andrade, nuestro más significativo, más reconocido intelectual modernista, que era también coleccionador. Entonces yo empecé como maestra ahí en ese instituto, donde tenemos los archivos de Mário de Andrade, una parte de los archivos de Anita Malfatti, hoy en día también de Aracia Amaral. Bueno, tenemos ahí archivos de intelectuales, artistas y la colección de Mário. Entonces yo continué mi trabajo sobre mujeres artistas con las modernistas muy reconocidas, y ahora sí pido para
pasar no sé, perfecto, que son Anita Malfatti y Tarsila do Amaral. Y ese punto me gustaría ya de plantear una cuestión. La historiografía feminista del arte que nosotras leemos, nosotros, ¿no? Porque hay hombres también que la leen, bueno, nosotras y nosotros leemos como Griselda Pollock, Linda Nochlin, Tamar Garb, Laura Malosetti, Karen Cordero, porque, bueno, Andrea Giunta. Esa bibliografía en general habla de la exclusión, no sé si están de acuerdo conmigo, pero la metodología es toda desarrollada para comprender por qué las mujeres no fueron tan reconocidas en la historiografía cuanto los hombres artistas. Pero esa historiografía, que es muy importante para mí, que trabajo en mis cursos, la leo constantemente, incluso con algunas cosas que aún estoy por comprender, en Teresa de Lauretis, otras que son más teóricas, ¿no? Había un problema porque no era posible utilizarla para el caso de Brasil, porque Anita es reconocida, para los que no lo saben, como la artista que introdució el arte moderno en Brasil. Entonces, yo no conozco otro caso en el mundo en que la historia oficial del arte ponga en un artista esa centralidad. No sé si ustedes conocen algún caso, pero cuando hablamos de México, ellas vienen después, ¿no? Frida Kahlo, María Izquierdo, son un poco más nuevas, no fueron las introductoras del modernismo. En Rusia, que las mujeres son muy también importantes, Goncharova, Popova, Exter, son todas artistas muy, muy importantes, pero también no son las pioneras, ¿no? Entonces me pareció que el lugar de Anita era una ubicación muy particular de Brasil. Y después Tarsila do Amaral hoy es sin duda la artista más reconocida internacionalmente, La Máscara, con el MoMA, entonces se puso como la estrella de Brasil. Entonces era un primer problema que yo tendría, cómo trabajar con género y éxito. Cómo trabajar con un éxito generificado. ¿Existe eso en español? Genre, en francés. Como ustedes hablan, generificado, no hay también en portugués, lo inventamos, ¿no? Generificado. Lo utilizamos hoy en día, hace algunos años, no hablamos generificado, pero esa es la idea, de una manera con que las mujeres pudiesen tener éxito, pero como mujeres. O sea, yo no quería abrir mano porque me parece imposible de la dimensión del género. Como socióloga de formación, imagino como todos nosotros que tenemos en lo mínimo 3 marcadores sociales, ¿no? La clase, la raza y el género. Entonces, es un marcador social, pero que por el lado de la exclusión yo no las iba a explicar, ¿no? Entonces, pido para pasar una vez más, solo para también tener la fuerza, ¿no? de la centralidad de esas mujeres. Mário de Andrade es para nosotros en Brasil un poco el gran nombre del modernismo, el gran intelectual modernista, lo más estudiado, lo más consultado. Y él, por ejemplo, dije en una carta para Anita, pero que es siempre muy citada, ¿no? La pintura brasileña hoy depende de las mujeres, está sobre sus manos. Tú, Anita, Tarsila y Zina, siempre caminando en cuanto los hombres decaen. Ese tipo de charla, o sea, de sus contemporáneos, ¿no? No es que, no sé, no hablo aquí de un reconocimiento póstumo, pero sí de un reconocimiento en la época en que esas artistas trabajaron. Sus pares las veían como introductoras de grandes nombres. Pido una vez más para pasar. Un ejemplo, ¿no? de una historiografía feminista que para mí es muy buena, no sé si conocen ese libro, me gusta mucho, me gustaría mucho que lo traduciesen para el portugués, porque tiene un amplio alcance, un libro fácil de leer, con muchas informaciones. Es el libro de Catherine Gonard y Elisabeth Lebovici, que hace un recenseamiento, recenseamiento, se usa ese nombre, de mujeres modernistas que trabajaron en Europa
entre 1900 y 1939 y llegan a una cifra que es increíble de 3.000 mujeres. Y hoy en día, cuando yo siempre hablo para mis alumnos, ¿no? En el primer día de clase sobre modernistas, denme un nombre de una mujer cubista que no sea Tarsila do Amaral. Y no se recuerdan de nada. Un nombre de una mujer fauvista, y no viene nada. Ok, entonces un nombre de una dadaísta. Ahí sí, unos de más artistas se recuerdan de algunas. Pero es increíble, ¿no? Porque no se puede explicar esa exclusión de las mujeres modernistas de una historia canónica por la cuestión de Linda Nochlin, de la dificultad de acceso a la formación, una vez que las artistas modernistas tuvieron condiciones de formación muy más abiertas do que las artistas académicas. Entonces, ¿qué se pasa, no? Que para explicar esa ausencia de reconocimiento de tantas mujeres. Y hay un montón de interpretaciones, ¿no? Pero no es el caso de Brasil. Un otro ejemplo que hace mucho sentido para nosotros en Brasil, la comparación, es con el Armory Show, porque la Semana de Arte Moderna de 1922, que ese año hice 100 años en Brasil, y fue muy hablado, muy comentado. Bueno, o sea, hay tres cosas que se hablan en Brasil, ¿no? Bolsonaro, Lula, el modernismo de 22. Somos como la cuestión en ese año de 22. Y también ahora la independencia, pero menos que en la semana, más en ese mes de septiembre. Pero el Armory Show, la Semana de Arte Moderna en Brasil es vista como el Armory Show, como lo que equivale al Armory Show en los Estados Unidos. Pero ahí no se lo saben, fueron 300 artistas, la semana es muy chiquita, y entre esos 300 son 50 mujeres. Y hoy en día se recuerda el nombre de tres, como la impresión, Mary Cassatt, algunas otras, Marie-Laure Vincent, pero son poquísimas que se recuerdan, son poquísimas las que son memorizadas hoy. Y ahora empiezan a haber tesis sobre esas mujeres del Armory Show, como esa tesis que yo leí muy ahora, ¿no? De Jennifer Pfeiffer, no puedo leer lo que viene después. Pero eso, entonces, voy a pedir para pasar uno más. No es el caso de Brasil, ¿no? Las mujeres aquí no pueden ser vistas como excluidas de la memoria. Entonces, aquí puntúo, aquí a derecha, creo que quizás para leer es a veces es más fácil, ¿no? Con mi portuñol cada vez peor, ¿no? Me gustaría de trabajar en la tesis, eso me demandó mucho tiempo, porque no sé cómo ustedes piensan eso, creo que los argentinos son menos, en general, subservientes a las teorías del centro que nosotros, por muchas cuestiones, ¿no? Creo que la historia de la Argentina es distinta, ustedes fueron un país muy rico, fue de primer mundo, nosotros jamás, no sé, tiene cosas psicosociales también, pero aquí creo que somos muy, de verdad, pienso eso de verdad, incluso sobre mí, somos muy atrapados a las teorías centrales, ¿no? Entonces, abrir mano de las teorías o cuestionar las teorías feministas del arte como Pollock, etcétera, fue algo que no fue fácil, fueron muchos años hasta llegar a este punto de la tesis. Entonces, me gustaría de saber si es posible, yo sustento un poco eso, que fueron inseridas las tres, arriba es Regina Gras, a izquierda Tarsila y abajo Anita. Las tres fueron insertadas en las narrativas, pero de un modo muy generificado. ¿Qué modo es ese? En las narrativas, ¿no? En los escritos de los historiadores del arte, de los críticos, es muy normal se referir a Anita como una mujer que tuvo una trayectoria decadente, o sea, alguien que se fragilizó después de la crítica de Lobato en 1917, y fue una especie de frágil, una mujer frágil, ¿no? Una víctima de la crítica.
Tarsila siempre se habla de su belleza como una cuestión central. Antes de mirar la Tarsila y su trayectoria, se habla de Tarsila, la musa del arte moderna de Brasil, la musa modernista. Tenemos una cantidad de blogs de chicas, ¿no? De jóvenes que hablan de la belleza de Tarsila, incluso los colegas míos en la universidad que escriben sobre eso. Entonces me pareció que el lugar de la musa es muy frecuente en las narrativas sobre Tarsila. Y Regina es un tercero caso, ¿no? Que siempre está muy atrapada a su marido. Él era designer y Regina, él hacía los muebles, los dibujos generales de los proyectos decorativos que Marcelo, que está aquí, conoce porque estuvimos en una calle que fue hermosísima y hablamos un poco después, no sé si él se recuerda. Trabajaban en una dupla, ¿no? Como artística, él hacía los dibujos, los muebles y ella toda la parte textil. Y siempre se habla de ella como la esposa, la mujer de John Grass. Entonces, no sé si está claro, pero son tres lugares, ¿no? Tres sitios narrativos muy feminilizados. La musa, la víctima y la esposa. Entonces, me parece que, aunque sean mujeres que tuvieron éxito, no es de una manera isenta del género, ¿no? Ahora sí paso más para Tarsila y Anita, como estudios de caso, para hablar un poco más de eso. Regina es un poco distinta, porque no era una pintora, era una artista del design, entonces sería un poco distinta la cuestión. ¿Puedo pasar una más? Bueno, Anita Malfatti, yo no sé si todos la conocen, pero muy rápido hablo que era una mujer de familia inmigrante. Su madre nació en los Estados Unidos, pero de familia alemana, y su padre era inmigrante italiano. Para ustedes, eso es un país de más inmigración que Brasil, pero entonces era una mujer que hablaba muchas lenguas, hablaba inglés, hablaba italiano, hablaba alemán, portugués y también un poco después francés. Eso explica un poco por qué tuve una trayectoria un poco distinta de los otros brasileños. Con el dinero de su tío, del hermano de su madre, fue a estudiar, el primer espacio fue Berlín. Estuve en Berlín entre 1910 y 1914. Después fue a Nueva York entre 1915 y 1916 y regresó en virtud de la guerra, ¿no? Pero eso no es un camino muy normal para nosotros. En general, los brasileños se van a Roma y París, sobre todo París en ese momento, ¿no? No era para nada un destino muy normal. Y mira que es una mujer que viajó por 6 años al extranjero, no era riquísima como Tarsila, era de clase media, pero con apoyo de su tío, ¿no? Y en ese periodo, sobre todo en Nueva York, hizo sus obras más importantes. Yo escogí una aquí, a Boba, porque para mí es muy emblemática de lo que era la producción de los años 10. En primero por la manera, por el colorido, ¿no? Que es un colorido, una novedad, el uso libre de la cor, la expresividad era, bueno, si es para poner en una cajita, ¿no? Podemos decir que es expresionista, trae una expresividad, un colorido no natural y también el tema, ¿no? Una mujer con problemas mentales no era propiamente un tema muy normal en la pintura brasileña. Cuando regresa en 1916, hace una exposición en empiezos de 1917, que fue un marco en São Paulo, porque por la primera vez estaban exponidas obras que no eran naturalistas y realistas, y hubo toda una discusión crítica, ¿no? Que esa exposición fomentó. Hubo una crítica de Lobato, que era un crítico más conservador de São Paulo. Contra esa crítica, muchos jóvenes modernistas se insurgiram, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade,
Di Cavalcanti y Menotti del Picchia, y ahí se dice en general que empezó el modernismo en São Paulo, ¿no? Fue después y con la exposición de Anita Malfatti. Esa es la narrativa de todos los libros de historia de arte brasileña, ¿no? Que en 17 empieza un esfuerzo progresivo de modernización del arte en São Paulo. Y ella es la persona central con su exposición en 1917. Pero ahora miramos a derecha, 10 años más tarde, un poco más que eso, ¿no? En 28, Anita Malfatti hace una obra como esa, ¿no? A Resurrección de Lázaro, que imagino que ustedes no conozcan muy bien, porque es eso que no se habla, sobre todo para afuera, ¿no? Siempre se habla de Anita en los años 10. Después es como si no interesara nada más. Pero ese lugar de fragilidad que ella tiene en las narrativas tiene que ver con eso, con la opción que ella hace en los años 20. ¿Qué se pasa? En 1922, después de la semana, Anita ganó una beca del Pensionato Artístico del Estado de São Paulo, que era una institución del Estado, de donde nosotros vivimos, yo y otras personas, bueno, muchas otras, no solo São Paulo tiene 18 millones de personas, la ciudad, el Estado 30 millones, en la época no tanto, por supuesto, pero el Estado es un Estado que tiene después de empiezos del siglo XX un poco más de dinero que otros, ¿no? Concentra un poco el dinero de Brasil. Ese órgano oficial, entonces, destinaba becas para músicos y artistas plásticos. Anita, un poco más tarde que los otros, tuvo esa beca y se fue a París, donde estudió por 5 años. Al final de la beca, los becarios tendrían que tener una obra tesis. Eso está claro cuando hablo, Lucia, una obra tesis, o sea, una obra final que fuera la prueba de sus esfuerzos, de su aprendizaje en el extranjero. Y Anita hace esa obra como una obra tesis, ¿no? Se ve que es muy conservadora en todos los sentidos, como género, es una pintura religiosa, un tema muy tradicional que es Lázaro, como materialidad, como forma, ¿no? Estéticamente es muy conservadora. Y eso es un problema, ¿no? ¿Cómo explicar que una artista, la primera artista modernista brasileña, una vez que gana una beca para ir a París, que es el centro de la vanguardia, no opta, no escoge un camino de radicalización, de vanguardia, más todo el contrario, hace una producción cada vez más conservadora. Entonces, ¿cómo explicar eso? ¿No? Entonces se habla muy que en París Anita tuvo una trayectoria regresiva, volvió a ser más académica. Eso fue muy complejo para sus amigos de generación explicar. ¿Puede pasar una más, por favor? Es el opuesto de Tarsila do Amaral, que no estuvo en la Semana de Arte Moderna de 22, porque estaba en París justo en comienzos de 1922. Ella estudiaba en la Academia Julián, es un trabajo que hice en enero más o menos de 1922 como alumna de la Academia Julián, que creo que ustedes saben, ¿no? Que fue una escuela que fue muy importante para las mujeres artistas del siglo XIX, empezos del XX, pero de una formación más tradicional. Incluso Tarsila, en París, donde estuve, no le tocó mucho la vanguardia, ¿no? Fue cuando volvió a São Paulo, después de la semana, en abril más o menos, cuando estuve con Anita, que ya era una modernista. Anita la presentó a Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que se tornó su compañero, como toda la gente lo sabe, fue un casal un poco mítico en Brasil. Fue en São Paulo que ella descubrió el modernismo. Es muy chistoso, ¿no? Porque estaba en París, que el centro no le tocó el modernismo, pero en Brasil lo descubrió y con Oswald, sobre todo con Oswald en ese momento, se tornó muy más sensible, ¿no? Para los apegos de una pintura de vanguardia.
Y la cuestión es que en fines de 22, como tantos brasileños, Tarsila y Oswald van para París también, y ahí muy rápido hace una obra como esa, como A Negra. Entonces, ven, Anita, que era la grande modernista, una vez en París, opta por una cosa muy conservadora. Y Tarsila muy rápido pasa de una obra pós-impresionista para un cubismo brasileño, ¿no? Porque eso era una cosa muy fuerte aquí. Se quería que los artistas representasen la vanguardia, pero a partir de cuestiones nacionales. Entonces haces esa obra que hoy es muy contestada, no sé si ustedes lo saben, pero los movimientos afro-brasileños la contestan mucho, ¿no? Por la dimensión racial, pero en la época fue una obra muy importante, incluso por retratar el cuerpo de una mujer negra, ¿no? Pero entonces, eso se tornó un paradigma, ¿no? Lo que es un camino de un artista brasileño es Tarsila. Pasar del postimpresionismo o, no sé, del decadentismo, como el caso de Cavalcanti, para el cubismo nacionalista. Y la cuestión es cómo explicar Anita, ¿no? ¿Cómo explicar Anita? Pedir para pasar una más. Aquí solo para ver, ¿no? Bien las distinciones de camino de las dos, un espacio de tiempo muy próximo. ¿Puede pasar una más, por favor? Entonces, la cuestión era, ya en la época, era cómo explicar ese camino muy, ¿cómo hablar? Es que extraño en español es muy distinto de extraño en portugués. Ese camino no normal, no esperado de Anita Malfatti. Y el primero a traer una justificativa para eso fue el Mayo, que era muy amigo de Anita, y él dije, ese texto en portugués tiene cosas muy interesantes, pero creo que se puede comprender bien en español también, ¿no? Y ese texto, lo que él dice, que es de 26, que Anita era una mujer muy sensible, y la crítica de Monteiro Lobato la hice muy mal, ¿no? Entonces, ella fraquejó, o sea, y eso fraquejó hoy en día es un término en Brasil con muchas cuestiones políticas, no sé si están, es que es muy nuestro, no, está grabado, mejor no hablar nada, pero es un término que quedó más flaca, ¿no? Ella quedó-se más flaca. Él atribuye esa fraqueza, esa sensibilidad a la pérdida de su masculinidad, sus cuadros másculos de los años 10, como A Onda, entre otros, la fuerza psicológica, la energía masculina de sus obras de los años 10, entonces su fragilidad, su feminilidad, a la crítica que ella sufrió. Esa es un poco, a partir de ahí, eso toda la gente habla, hasta hoy. Una vez que vamos a hablar de Anita, se habla, Anita, pobre, fue la víctima de Lobato. Eso es lo que más, siempre se habla eso, ¿no? Que es una manera, no sé si están de acuerdo conmigo, de retirar la potencia de la mujer, ¿no? Aunque sean más escolhas, fueron sus escolhas, un poco lo que pienso yo. Nosotras hacemos escolhas malas en la vida, pero son las nuestras, ¿no? Es una manera de retirar sus actos, ¿no? Pedir para pasar una más. Eso ya fue trabajado también, esa cuestión. Está yendo, no sé, creo que paró de... Así. Eso, sí, perfecto. Eso fue bien trabajado. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Tadeu Chiarelli, que es un maestro en Brasil muy bueno, ahora jubilado. Él tiene, a mi ver, en ese artículo la mejor respuesta para eso, ¿no? Después yo intenté hacer cosas con él, a partir de esa cuestión que él plantea. Lo que él dice es que el modernismo de Brasil en ese momento no tenía ya conquistado lo puesto de arte oficial
los puestos de poder que va a conquistar años después, sobre todo en los 50, 60, con las bienales y con la institucionalización del modernismo, ¿no? En ese momento la tradición de Río de Janeiro académica era muy fuerte, entonces había como una batalla, ¿no?, entre esos grupos. ¿Y cómo explicar en una batalla cultural simbólica que la primera modernista, la que fue el punto nodal del modernismo de São Paulo, había abdicado de ese camino y estaba cada vez más próxima formalmente de lo que hacían los cariocas? ¿Comprende? Entonces, ¿cómo explicar que el mito local, nosotros hablamos, se banjó, fue para el otro lado, ¿no?, para el grupo más conservador? Entonces era necesario explicar eso y se forjó, esa es la cuestión, se inventó la cuestión de la crítica de Lobato como el punto explicativo. No era una manera de decir que ella fue victimada por la vida, pero no que ella escogió ese camino. Pero una vez que nosotros leemos sus cartas y nosotros la tenemos en IEB, donde yo trabajo, es muy claro que ella estaba muy consciente de los caminos que estaba tomando. Y se pelea mucho con Mário de Andrade, de una manera muy tranquila, pero se pelea. Dice, no quiero hacer más expresionismo, estoy contenta con mis escolhas, ¿no? Entonces, un poco lo que yo tenté en este trabajo sobre Anitta fue traer el sentido de sus escolhas en términos de la época. Voy a hablar sobre eso entonces ahora. Podemos pasar una vez más. ¿Se quiere hablar algo ahora o continuamos? No, continuemos y luego damos lugar a las preguntas, así estamos bien con el tiempo. Ahí entonces viene mi interpretación somada, ¿no?, a de Tadeu Chiarelli sobre la utilización no es particular porque no es la única que lo hace, pero la utilización del primitivismo en la obra de Anitta, ¿no? Eso creo que, no sé, para mí es un poco osado terlo hecho, pero como yo apresenté eso en Francia antes de publicar para Beatriz Conel y otras personas, pensaron ahí que había sentido, pensé, bueno, no estoy tan loca entonces de mirar de esa manera, ¿no? Pero pido para pasar una vez más. Bueno, una cuestión que fue muy clave para esa mirada negativa sobre el trabajo de Anitta es su proximidad en los primeros años en París a Maurice Denis. Ustedes saben que él fue un nombre fuerte en las vanguardias nabis, pero eso en fines del 19, ¿no? Ahí estamos en los años 20 del siglo XX. Maurice Denis estaba ahí trabajando, así incluso la pintura del Petit Palais en París, pero era ya un artista oficial y lo más importante, estaba a cargo, era el especie de líder del grupo l'Atelier des Arts Sacrés. Yo no sé si lo conocen, pero era un grupo de artistas religiosos en Francia muy activo, que eran muchísimos artistas que hacían parte de ese grupo. Él era el líder, incluso su casa hoy, que queda en Saint-Germain-en-Laye, era un poco el punto de encuentro de esa gente, y es toda dibujada, decorada por él. Es muy interesante, muy curioso, no hay nada semelhante en Brasil. Pero Maurice Denis estaba en ese grupo del modernismo religioso y Anitta seguro que tuve algunas clases con ese grupo y también leyó sus trabajos, ¿no? Anitta era muy religiosa, es importante decir, era muy cristiana, eso era una cuestión personal, pero también, y creo que eso es importante decir, ese modernismo religioso en Francia tenía un éxito, porque Francia salió muy destruida de la Primera Guerra Mundial, incluso las iglesias destruidas, ¿no? Destruidas. Entonces, ese grupo proponía, ¿está bien? Proponía una reformulación de esas iglesias, pero con un principio de arte total, o sea, con una lenguaje más moderna, pero que fuera inclusiva,
al vitral, al textil. Entonces, había un aspecto muy moderno en ese grupo, ¿no? Que la cuestión del arte total, que es muy importante en las vanguardias, pero desde un prisma más que estaba direccionado para el arte religiosa. Voy a pedir para pasar un poco más. Una más, porque esa nosotros ya vimos, una más, perdón. Maurice Denis, incluso en 1919, pintó la resurrección de Lazare, o sea, muy próximo, ¿no?, del momento que Anita tuvo acceso a él. Y vemos aquí que no es muy distinta, ¿no?, la obra desde el punto de vista de la composición, del colorido, pero hay un punto común que esa utilización de Lázaro con, eso como se dice, hablamos con gases en portugués, con esas cosas blancas que nosotros cuando nos hacemos mal, machucamos, utilizamos. Las vendas, el vendaje. Las vendas. Se puede hablar en portugués también, venda, pero vende más para los ojos. Ahí hablamos más gases, pero es un poco eso, las vendas. Eso es lo mismo, pero es la única cosa que las dos obras tienen en común. Pedir para pasar una más. Bueno, se ve aquí los cadernos de dibujos que nosotros tenemos en el IEB, que desde 1923, o sea, desde el primer año de su estadía en París, Anita ya sabía de una cosa, que quería hacer una obra sobre Lázaro, pero aún estaba pensando, ¿no?, cómo hacer con la tumba, sin la tumba. Ahí se ve el proceso de trabajo a lo largo de los años 20. Una vez más, por favor. Estoy corriendo un poco por el tiempo. Aquí una carta en que ella envía en 1925 para su patrono, Freitas Vale, donde ya vemos la composición ya esbozada, ¿no? Se la ve. Y eso fue después, ahí sí llegamos al punto importante, una vez más, por favor, después de su viaje a Italia. Eso es una cuestión central para comprender ese momento de la vida de Anita. En 1924, antes del dibujo final, Anita se fue a Florencia, a Roma, a Nápoles, y ese viaje marcó mucho su vida. Ella ya buscaba Lázaro, ¿no? Ya buscaba una manera de interpretar Lázaro, ya era su tema, pero se ve que no fue el Lázaro de Maurice Denis que ella escogió, ¿no? Es más bien el Lázaro de Frangélico. No sé si ya vieron esa obra, es que hace parte de una cosa muy larga, una parte pequeña de una obra muy larga de Frangélico que está en Florencia, en ese museo maravilloso, maravilloso. Bueno, pero ahí ella dice entonces que escribe a Mario hablando, yo perdí el fôlego, todo Beato Angélico, que cores lindas, Giotto el Grande. Bueno, se ve en la carta que quedó muy estupefacta con eso, y ahí se ve por la primera vez la utilización del término primitivo, ¿no? Parece un afresco primitivo, y ese tipo se frisa mucho, ¿no? El primitivismo de esos artistas italianos, sobre todo Frangélico y Giotto, que son conocidos en la historia del arte como los primitivos italianos. Entonces se ve ahí que hay es el sentido que ella atribuye a su obra primitiva. Hay una escuela por los primitivos italianos como una matriz formal para elaborar para su Lázaro. Una más, por favor. No sé si está quedando claro, todo bien. Aquí se ve una foto que ella hizo de esa obra. Es una foto que ella lo hizo y que está en su archivo en IEB. Entonces, es muy concreto, ¿no? No solo las cartas, pero también las fotografías que ella hizo para servir como modelos una vez cuando volvió a París. Una más, por favor. La otra foto que hay ahí es de Giotto, ¿no? La resurrección de Lázaro de Giotto, que también es fotografada y también es comentada por ella en una carta. Entonces, su concepción final
fue una escuela después de ese viaje a Italia y ese conocimiento de los primitivos italianos. Una vez más, por favor. Bueno, ¿dónde está Maurice Denis en todo eso? ¿No? En 1922, o sea, en el año que Anita está, bueno, llega en 23 en París, seguro, eso es seguro que ella lo leyó, ese libro de Maurice Denis, Nouvelle Théorie sur l'Art Moderne, incluso porque ella fue a sus conferencias, eso lo sabemos, ¿no? En 23. Y no sé si ustedes ya conocen ese libro, en general nosotros no leímos muy Maurice Denis, y sobre todo hablando de la pintura religiosa, ¿no? Pero ahí él habla del sentido del primitivismo, de los primitivos italianos como una actitud antiacadémica. Eso para mí fue una descoberta, ¿no? Comprender que dentro de ese grupo de Maurice Denis, sus teorías, él decía que era importante ir a Italia, conocer el primitivismo italiano, porque esa era la verdadera pintura de la fe, una fe auténtica por su primitividad, por su ingenuidad, por su naividad, porque según él el arte religiosa del Renacimiento hasta el siglo XIX es un arte muy formalista, o sea, muchas fórmulas que se repiten, es muy savant, es muy erudita, y eso es como contra la fe primordial, la fe verdadera. Entonces, él fue un poco el guía intelectual, ¿no? Para Nietzsche, y creo que para otros también, sobre una nueva mirada para esos primitivos como una fe auténtica, una fe primitiva y pura. El primitivismo en el sentido de una cosa pura, anti-académica. Ustedes hasta aquí está bien, o sea, hay un uso del primitivismo en el mismo sentido que el otro tipo de primitivismo de Tarsila, que es contra el arte académica, pero la fuente aquí de esa redescoberta no son las otras culturas, los indígenas, los africanos, la Oceanía, pero sí es un tiempo antes del Renacimiento. Es un poco eso que quiero decir. Pido para pasar un poco más. Y eso se ve en la manera de figurar el Lázaro. Lázaro fue un tema muy tradicional en la historia del arte, pero aquí se ve como artistas muy importantes, pero dentro de, o sea, fuera de ese escopo del primitivismo, ¿no? Pré-renacentista, como Caravaggio, Rembrandt, como ellos interpretaron Lázaro. No sé si está claro para ustedes, pero hay una cuestión en el cuerpo de Lázaro que está en Maurice Denis y que está en Anita, que está en Frangélico, está en Giotto, que son las Vedas. ¿Vedas? ¿Vedados? ¿Cómo se llama, Lucia, por favor? Las vendas, sí, el vendaje. Vendas, perdón, vendas. Las vendas son entonces una cuestión iconográfica que vincula la imagen de Lázaro a una imagen muy más antigua, ¿comprenden? Antes del Renacimiento, antes del siglo, bueno, después del 17, o sea, es una imagen antigua, primitiva de Lázaro, y no es por nada que esa imagen de Lázaro con las vendas más antigua, más primitiva, que está en Giotto, en Frangélico, es la imagen que va a ser utilizada por Denis y por Anita, ¿no? Entonces, hay ahí una utilización iconográfica, de verdad, un partido, digamos, de una mirada del primitivismo. Y para pasar una más. Y cuando uno compara, ¿no? Entre los tipos de interpretación de Lázaro que yo tengo, que yo los mostré, es muy claro que Frangélico es el modelo de la pintura de Anita. Y con eso yo no quiero decir que Anita es tan buena cuanto Frangélico. Fui acusada una vez de tentar rehabilitar una obra muy mala de Anita. Yo creo que no es una buena pintura, no es eso que digo, pero tiene la escuela por ese modelo, ¿no? De una obra más simple, más sencilla, más ingenua. Es una escuela por un tipo de partido de una ingenuidad, pero calcada en una tradición muy occidental. Y eso creo que es un problema
en su trayectoria. Intentaré hablar un poquito más después. ¿Se puede pasar una más? Entonces, mi idea que es primitivismo en la época era una categoría polifónica, o sea, esa interpretación de Anita no es solo de ella, ¿no? Carlo Carrà, Joaquim Torres García en su fase catalana también fueron artistas, entre otros, que, como Denis, como yo dije ahora también, que viven en el pasado pré-renacentista, una época primitiva, muy lejos de la época actual, entonces una posibilidad de una fuente de transformación de la arte y de la cultura occidental de su presente, ¿no? Pero seguramente no es el término más, digamos, más usual, ¿no? Del primitivismo. En general, nosotros, inclusive en América Latina, creemos que el primitivismo, el verdadero primitivismo es el de Tarsila, de, digamos, de Figari, de nuestro primitivismo, ¿no? En el caso de los europeos, Gauguin, Picasso, Schmidt-Rottluff, o sea, aquí, el arte que encuentra una fuente de novedad fuera de su cultura, en el caso de los europeos. Aquí, como nosotros sabemos, lo que se dice, sobre todo en Brasil, Uruguay, México, Perú también, es que nosotros teníamos una ventaja que era, tenemos el otro dentro de nuestros países, ¿sí? Bueno, pido para pasar una más, porque eso es seguro el partido primitivista de Tarsila, que es el partido dominante en la historiografía, que ganó en las disputas, ¿no? Si eran disputas, fue vencedor. Y no es por nada que Tarsila optó por ofertar esa obra Cuca para los museos franceses, y la fue acepta. Es la primera obra de ella que fue para una colección pública afuera de Brasil, mucho, en los años 20, 26, mucho antes del MoMA adquirir una. Bueno, esa obra no sé si la conocen, pero está hoy en día en el Pompidou, pero pertenece al Museo de Grenoble. Es una obra muy primitivista, ¿no? Se ve la naividad de los trazos como un dibujito de crianza, de niño, los animalitos como de los niños, el fantástico de los sueños de los niños también, de las fábulas que nosotros tenemos, como a cuca es un animal mítico de nuestra mitología infantil, ¿no? En Brasil. Y aún más, ¿no? Que el tema, que lo dibujo, también la moldura, se habla moldura, eso que está, lo cuadro. Sí, el marco. El marco, perdón. Es muy importante en las obras de Tarsila dos años 20, que yo sepa, la única que continúa en estado original es esa. ¿Por qué? Ese marco es hecho de piel de serpiente. Fue un artista muy importante en París, en la época, muy caro, muy caro. Tarsila era muy rica, distinto de Anita, que ella lo invitó a hacer. Se ve ahí, ¿no? El detalle, es de piel de serpiente. Era Pierre Legrand que hacía esas cosas, ¿no? Entonces, con eso se ve casi una obra objeto exótica, ¿no? Incluso el marco es muy exótico, piel de serpiente. Y bueno, y ella, como esa carta que toda la gente ya conoce, pero es importante de repensar, que ella dice que es en París que ella descubre el Brasil como un objeto a ser trabajado en sus obras. Y dice a su familia, no imaginen que aquí eso de ser brasileño y trabajar como un artista brasileño es mal visto. Al contrario, los parisinos están fartos de París, agotados de París. Les gustan los bailados rusos, el arte africana y las gravuras japonesas. Entonces, lo que eso manifiesta que Tarsila estaba muy consciente, y no era la única, que la manera de tener un espacio en el mercado artístico de París era performatizando su condición de brasilidad. Y eso hace parte de la pesquisa que yo hice ahí por algunos meses en París, ¿no? Que yo me detuve en las obras que fueron coleccionadas por los museos parisinos
de los latinoamericanos en la primera mitad del siglo XX. Voy a pedir para pasar una más. E se vê que em la Escola de Paris era muito claro que se esperava, havia uma expectativa. Isso Michel Grit já trabalhou muito bem em seu livro, abriu uma expectativa por exotismo, ou seja, lo que era a Escola de Paris para André Varnaud, uma contribuição de todos para a grande arte francesa, pero cada um deveria falar a partir de seu espaço, de seu país. Ou seja, se esperava que um brasileiro fosse brasileiro, lo que é ser brasileiro, pero se imaginava isso. Um argentino teria que performatizar sua argentinidade, aún mais difícil do que, desde o ponto de vista do exótico, que os brasileiros. Os peruanos deveriam performatizar sua peruanidade, não? E era isso que se esperava. Aqueles que eram mais universais, como Anita Malfatti, eram vistos como copiadores, ou seja, como pessoas que não levavam nada de muito importante para a arte mundial que estava concentrada em Paris. E creio que isso explica um pouco, não, que ela não teve êxito nem em Paris e nem em Brasil com suas obras. Por supuesto, não pintou solamente essa, que é quizás a pior, pero as outras obras, que não são malas, são muito maticianas de Anita Malfatti nesse momento, também a gente não quer exponer, não quer mirar, não quer comprar, não tem muito valor, é como que não é interessante de se mirar, não? Porque não aportaram nada para a brasilidade e para o exotismo esperado de nós em Paris. Que pena, Sandra, uma lástima, beijos. Pido para passar mais. Vou agora, creio que isso quizás les interesse, que são obras, algumas, não? Obras de artistas latino-americanos que foram musealizadas em Paris, na França, perdão, há uma mais aqui, entre 1920 e 1945. Uma que, bueno, hoje em dia é grande éxito no Pompidou, que é o autorretrato de Frida Kahlo. Isso só les conto porque me parece muito chistoso. Foi muito difícil chegar eu sabia que eles compravam essa obra porque está disponível no museu, pero em los arquivos não achava, porque eu buscava como Kahlo, não? Pero estava em la lista de artistas, como Rivera. Por isso era muito difícil. Imagino que um francês jamais vai saber que é Frida Kahlo, não? Estava aí na lista de los hombres, como Rivera, e depois F. Ponto. Então, eu pensei, bueno, é Frida. La chamaram de Frida Rivera. E aí foi assim que eu tive acesso a sua pasta, não? Pero se vê aí que é uma obra muito exótica. Seguro que, em se tratando de Frida Kahlo, isso é o mais comum em sua produção, pero é uma obra que se marca muito a mexicanidade, o exotismo, e isso se vê em las outras também. Pido para passar uma vez mais. Essa Julia Codesido, uma artista peruana que me gostaria muito ler mais sobre ela, porque tive um êxito bueníssimo, um grande êxito em Paris. E se vê que foi uma mulher, não era uma mulher indígena, era uma mulher de elite, branca e todo, pero sua obra que foi musealizada, se vê que é uma obra que fixa a imagem de Peru esperada por los franceses, não? Como uma terra de indígenas, estilizados, etc. Uma mais. Esse é um artista, creio que quizás ustedes lo conhecem mais que eu, porque é argentino, não? Terry. É uma obra que foi menos modernista, mas foi comprada nessa época para o Museu do Luxemburgo, o que era muito importante, não? E que se vê também um tema, não, muito da América Latina, essa questão do gaucho, não? Com sua vestimenta de gaucho e a população indígena. Uma mais. Figari, que foi, quizá, o artista, um dos que teve mais êxito em Paris nessa época,
muy amado por los parisinos, con sus telas de candombe, que no necesito hablar mucho, que hablan de la cultura popular, la cultura afro, incluso en Uruguay. Una más, por favor. Y ese que es un artista que yo sé muy poco sobre él, me gustaría mucho saber más, que es Carlos Castellanos, creo que venezolano, no puse su identidad, su nacionalidad. Es una pintura grande, ¿no? Pero que está en un museo muy poco importante en París, en una ciudad menor. Y se ve ahí, bueno, esa cuestión de una imagen, ¿no? De la América Latina como un espacio surreal. No es bueno hablar surrealismo en esa época, pero un espacio de una realidad fantástica, ¿no? Eso solo para que vean que hay lo que los parisinos compraban, lo que les interesaba en términos de lo que esperaban de los artistas de América Latina, que fixasen una imagen de América Latina a partir de un imaginario de exotismo, de primitividad y de una población local, ¿no? Negra, indígena, pero creo que nosotros podemos decir que, con excepción de los indígenas, los negros, los blancos vieron después, o sea, fueron todos frutos, objetos, sujetos de un proceso colonial de tránsito, ¿no? Migratorio. Entonces, no es propiamente una originalidad de esa población, es fruto de un proceso de colonización. Pasaron una más, ahora rápido para que pueda... entre los brasileños, Rego Monteiro fue alguien que tuve mucho éxito, incluso porque fue lo que vivió más tiempo ahí, 11 años, ¿no? Una más, ahí sí creo que es la última que tengo. De Cavalcante, que incluso el parecer es muy interesante, ¿no? Que dice que el Brasil está muy mal presentado en la colección, entonces que es importante comprar esa obra de Cavalcante. Esa fue imaginada para el Museo de Arte Moderna, que era previsto para 37 por la Segunda Guerra. Solo fue inaugurado muchos años después, en 1947, pero se imaginaba que esa obra iría ahí para representar el Brasil, ¿no? Como un país negro, mestizo. Entonces, eso se ve que había una escolha en París. Tarsila era muy consciente de eso, de que eso era una manera, ¿no? De tener éxito en ese circuito internacional. Yo pido para pasar una más. Bueno, Tarsila, no es que quiero desmistificar su éxito, porque me parece que tener la conciencia de lo que tiene posibilidad de tener éxito en una metrópolis es un señal de mucha inteligencia, ¿no? Pero no es que era una mujer auténticamente primitiva, o sea, popular, sencilla. Aquí tenemos la obra, la foto más conocida, creo que ustedes ya la vieron, imagino, quizás, de su atelier, ¿no? Y esa foto para mí es muy emblemática, ¿no? Porque es una foto, obviamente, hecha, ¿no? Invitada por la artista, en que ella está vestida con un vestido de Paul Poiret, el gran costurero chic, elegante de París, y que está, bueno, para mí es muy más una coleccionadora, ¿no? Se presenta muy más como una coleccionadora do que como una artista. Ella tenía una colección que era bastante buena para Brasil. Ustedes en Argentina tenían colecciones muy mejores que las nuestras, ¿no? Pero aquí para una brasileña era una colección buena. Se ve sobre la mesa un de Quirico, atrás un Delaunay inmenso, ¿no? Voy a pedir para pasar más una solo para que vengan, miren algunos highlights. ¿Se puede pasar una más? Eso, perfecto. Algunos highlights de su colección, esa pintura inmensa, ¿no? Enorme de Delaunay, que hoy está en los Estados Unidos, pertenece a Tarsila. Ese de Quirico, que estaba sobre, perdón, o Brancusi, que estaba sobre la mesa, que también fue vendido para los Estados Unidos,
y arriba ese continúa en Brasil, en el Museo de Arte Contemporáneo, el decídico de su colección. Entonces ven que en la hora de comprar las cosas, ¿qué Tarsila compraba? ¿No? Compraba ese tipo de producción. Pido para pasar una más, es muy distinto del caso, solo para que tengamos eso muy claro, de una otra pareja muy mítica, ¿no? Que son Frida Kahlo y Diego Rivera, que también eran coleccionadores. Frida también se hizo retratar muchísimas veces en su atelier, pero para mí son retratos tan distintos, ¿no? De mujeres. Esa es una cosa que yo insisto un poco en mi libro, que Tarsila tiene una cuestión de clase social, que es una marca en Brasil, ¿no? Ella era una mujer moderna que desconstruye la imagen de la mujer en su obra A Negra, pero en su autorretrato, en sus fotografías de atelier, ella se pone como una mujer blanca de élite cosmopolita. No hay un trazo de primitividad propiamente en su estudio, ¿no? Pero es muy distinto de Frida, que performatiza en su cuerpo la otridad. En sus autorretratos hace una desconstrucción de la belleza femenina. En como coleccionadora, se ve aquí, se colecciona sobre todo arte popular, ¿no? Ella Diego. Entonces, ahí para mí queda muy claro que el proyecto del primitivismo de Tarsila es un proyecto muy pensado, ¿no? Dentro de una lógica cosmopolita. Lógica que tuve mucho éxito y que sigue teniendo. No es por nada que el MoMA tiene interés en Tarsila, que en Francia todos, cuando se piensa en Brasil, se piensa en Tarsila, no se piensa en Anita, ¿no? No, de nuevo, Michelle Gritti tiene un artículo que me gusta mucho sobre Amélia Peláez, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral y Maria Izquierdo, que se llama Exhalating Exile, alguna cosa assim, que está em Arteologia número 5, e que ella habla que dos tuvieron éxito, Izquierdo y Frida, perdón, no, sí, no, Lola Cueto, perdón, Lola Cueto y Tarsila tuvieron éxito y Amélia Peláez, cubana, y Anita no tuvieron éxito. Lo que hay en común entre Anita y Amélia Peláez, las dos se veían como artistas universales. Pintavam como, no como cubana y brasileña, pero como pintoras. Pero, al revés, Lola Cueto con sus tapiz mexicanos, ¿no? Que hacía una relectura de la mexicanidad primitiva, y Tarsila con su estrategia primitivista muy clara, tuvieron mucho éxito en París. Ahora es la última cosa, entonces pienso que tiene mucho que ver con los lugares, ¿no? De esas mujeres en la marcación, una que progredió, otra que regredió, la ausencia de interés por el primitivismo de Anita tiene mucho que ver con esa expectativa de primitividad, de un tipo de primitividad que el circuito internacional de la época tenía y que nosotros fuimos un poco forzados a responder, y creo que hasta hoy somos, no sé si están de acuerdo, pero eso es una cosa que vengo tentando comprender un poco cómo se da esa expectativa hoy en relación a los artistas latinoamericanos en Francia. No, por supuesto, no es como ahí, como la expectativa de exotismo, pero se espera, creo, que nosotros tengamos un espacio distinto, una manera distinta de ser. Yo como usted, bueno, yo soy una brasileña branca, ¿no? Y con una cara de judía. Entonces, siempre que, no soy judía, pero parezco judía, siempre que hablo, bueno, voy a hablar, se espera que yo sea distinta desde el punto de vista del cuerpo, ¿no? Y es como que yo soy siempre un poquito una decepción cuando me ven, porque no es la imagen que se espera, ¿no? De una brasileña que trabaja con historia del arte brasileña. Pero al final es solo para decir que creo que esa expectativa fue muy determinante en el caso de Anita y de la mala visión sobre Anita. Ahora sí, la última y ya está. Una carta, es un poco triste acabar así, ¿no? Porque después que vemos ese primitivismo triunfal, ¿no? Exótico, vuelve una carta de Anita para Mario en que habla de esa pintura
Puritas, em que ela está muito contente e diz, está muito linda, parece um mestre primitivo, um maestro primitivo, conforme diferentes artistas que pensaram que eu tivesse, em meu caso, uma reprodução de um desses mestres. Eu sei que isso te lo gustará. E bueno, a Mário não le gostou nada, lo odiou propriamente isso, pero se vê que ela estava convicta de que estava sendo uma obra primitiva e que isso lhe ia gostar a Mário, que era um defensor do primitivismo em Brasil, não? Então, é isso, não sei se quedou claro, se está um pouco confuso, pero era assim. É uma parte do livro, não é todo o livro, pero a parte que creio que seria interesante escucharlos también, porque, bueno, gracias. No, ante todo, muchas gracias a vos, Ana Paula, por esta presentación hermosa, pero que también creo que va a ser sumamente productiva para seguir pensando y que sin dudas vitaliza el campo de la historia del arte feminista aquí en América Latina. Tenemos algunas preguntas para hacerte. Invitamos también a quienes quieran hacer preguntas del público que las escriban en el chat, así las reproducimos y se las hacemos llegar a Ana Paula. Quería preguntarte un poco cuál ha sido la respuesta del libro, ya sea del público o de la academia, tanto en Brasil como fuera de Brasil. Está ahora, bueno, yo lo hice en marzo, ¿no? Está, bueno, aquí es triste hablar, pero es verdad. Ustedes, con todas las crisis que tengan, sabemos que tienen crisis nosotros también, por supuesto, pero es un país de lectores, ¿no? La Argentina es un país en que la gente lee mucho más que aquí. Tiene un mercado editorial fuerte, una clase media que lee mucho, y tiene una cosa que aquí no hay más, que es crítica de verdad, en las revistas, en los libros. Eso es una cosa que está desapareciendo en Brasil. De verdad, no tenemos más espacios en la prensa para crítica de libros. Todo es en la internet, pero de una manera muy rápida. Eso, en 10 años, es increíble como casi no hay más críticas de exposiciones y críticas de libros. Entonces, no se puede esperar aquí una cosa muy rápida, ¿no? Cuando yo hablo, la gente le gusta el libro, siempre dice, ah, qué bueno, es una manera nueva de mirar, pero hay una otra cosa en Brasil que, además del espacio institucional de la crítica, que es cada vez menor, es que nosotros tenemos una marca cultural muy distinta de ustedes. Cuando nosotros no gustamos, no hablamos sobre. Es el silencio. Entonces, yo nunca voy a saber si a la gente no le gustó, porque es así. Incluso yo misma soy así. Si yo leí una cosa que no me gusta, lo que hago, no hablo de esa cosa, ¿ves? Eso es muy, quizá un poco loco de responder de esa forma, pero para mí es la más pura verdad que cuando es muy difícil saber si a la gente no le gustó, porque no hay espacios institucionales más de la crítica y tenemos ese hábito cultural de no hablar si no gustamos, porque nos parece muy, va a ferir el otro, porque hacerlo mejor no hablar nada. Entonces, yo solo tengo la respuesta positiva porque la negativa será muy difícil tenerla en Brasil, pero seguro que no es toda la gente que le gusta, ¿no? Seguro, pero no voy a saber. En este sentido, Jimena Medina Aguilar te agradece también, le encantó la presentación, dice que se entendió perfecto y te pregunta si se va a editar el libro en español. Me gustaría, solo me invitar que con mucho gusto. Para nosotros sería muy importante, en general en Brasil, que pudiéramos publicar en español o inglés. Yo de verdad creo que el español hoy es la tercera lengua, ¿no?, más leída del mundo, amplía muchísimo el rol de lectores. Para nosotros, ustedes saben, ¿no?, nosotros leemos español con mucha facilidad, pero no, el revés no es igual. Ustedes en Argentina sí, porque tenemos mucha proximidad, pero mismo en México se ve que no se lee portugués con facilidad, incluso los maestros, los investigadores. Entonces sería buenísimo, pero es solo tener una oportunidad que seguro que para mí será un gusto.
Tenemos también una pregunta de Agustín Die Fischer, el director de Espigas, que te agradece por la presentación y consulta si Tarsila coleccionaba obras de artistas latinoamericanas también. No, que yo sepa no, es una excelente cuestión, pero que yo sepa no, era mucho más franceses, algunos italianos, no, pero más franceses, italianos, y sus obras, no, sus propias obras, pero los modernistas brasileños no llevaron el diálogo con América Latina muy adelante, no creo que eso es una cosa que se intenta mapear un poco, porque Mario tuvo sus contactos con Uruguay, con Argentina, seguro que él leyó José Vasconcelos, es imposible que no tenga leído José Vasconcelos, pero no lo hablaba. Entonces, por mucho tiempo, es una buena cuestión, mas creo que los brasileños tenían sus ojos muy volvidos para la Francia, un poco para los Estados Unidos, y como que no se veían en América Latina. Creo que ustedes saben que yo leí el otro día un texto de un maestro mexicano que me gustó mucho, que se llamaba Brasil una vez dentro y fuera de América Latina, porque hay algunos momentos que los brasileños se ven como no latinoamericanos y otros en que hay esa latinoamericanidad muy reivindicada en los 60, los 70, como Isabel Planté estudió muy bien, pero en otros momentos es como si no se fuera, ¿no? Hoy en día incluso, yo no sé, el Brasil es tan partido hoy. Creo que una parte más de izquierda se ve como integrante de América Latina y la parte más conservadora del país no. Se ve dentro de una cosa que yo no sé siquiera lo que es. Muy bien, intento de comprender, mas que tiene afinidad, por ejemplo, con la Rusia, con Hungría, con cosas que se ve ahí, ¿no? Con un mapa otro muy alargado de los valores más católicos. Entonces, no había de verdad ese interés tan grande por América Latina. Incluso creo que conocía muy mal la pintura mexicana. Lo que conocía mejor es Portinari, él sí conocía mejor, pero la generación paulista de los 20, Anita, Tarsila, conocían muy mal, de verdad, incluso los mexicanos. No lo conocían bien, seguro. No te nos queda mucho tiempo, pero acá Marcelo Marino quiere hacerte una pregunta, así que te invitamos a que te desmutees, Marcela. Hola, Ana, querida. Hola, Lido, Ana, ¿cómo estás? queridísima Ana. Te hago una pregunta rápido. Es compleja porque tiene que ver con el tema del estilo. O sea, porque has hablado de estilo, has hablado del problema, uno de los problemas más complejos, más difíciles de la historia del arte, ¿no es cierto? Y construyendo estas historias, ¿cómo has tenido que pelear con la categoría de estilo? Porque la categoría de estilo, tal como la repasás vos, se presenta como tremendamente machista. Es decir, estas mujeres que no pueden encajar aparentemente en esto que vos cuando empezaste la charla dijiste, cuando le pregunto a mis alumnos que me nombren a una pintora fobista, una pintora cubista, es porque verdaderamente sus trayectos exceden, ¿sí?, estas categorías. E inclusive este modernismo religioso en el que hay hombres pintando este modernismo religioso tampoco entra dentro del canon tradicional, ¿no es cierto?, de los estilos de la historia del arte. Entonces, ¿cómo te sentís vos trabajando con una categoría que es tan amplia, pero tan estrecha para hacer pasar a las mujeres? Qué increíble pregunta, gracias Marcelo. Y hay una arpa detrás de ti, es lindísimo, es arpa y Evita, está maravillosa esa imagen. Es una buenísima cuestión, pero eso desde siempre, ¿no? Desde siempre en ese trabajo, porque la cuestión de Regina Gras, como no sé si te recuerda en La Calle, era sobre todo eso, porque ella era vista en Brasil como uma no artista, porque trabajaba con alfombras, con textiles. Eso no era visto como arte en Brasil, incluso por los historiadores del design, porque lo que es design es mueble, cosas duras, ¿no? Luminarias,
pero no los textiles. Es como si los textiles no fueran para nada interesantes. Y cuando nosotros miramos el arte moderno, las vanguardias, muchas mujeres trabajaron en el campo de las artes aplicadas, decorativas, ¿no? Georgina incluso estudió eso también para Argentina. Las rusas trabajaron sobre todo con las artes decorativas. ¿Y por qué? Porque creían que la verdadera revolución de la nueva mujer pasaba por un nuevo cuerpo. Entonces, es mejor hacer una vestimenta que posibilite la movilidad, el cuerpo que trabaja, que hacer una pintura para un coleccionista privado. Era muy más revolucionario para ellas. Es después, a lo largo del siglo XX, se pasó a ver la moda como el campo fútil, entonces eso no es arte. Entonces, desde que yo empecé esa cuestión, yo tuve que, digamos, pelear con la matriz greenbergiana, con esa noción de estilo muy calcada en la pintura y un tipo de modernismo que es muy pensado por esa línea acumulativa purista, ¿no? Que esa línea dejó un montón de cosas afuera. Y hoy en día tenemos tantas buenas publicaciones sobre eso, ¿no? De feministas o no feministas que hacen esa crítica, que no fue, digamos, yo tuve de dónde partir, porque eso está bien hecho por Charles Harrison, Pollock y tantos otros, ¿no? Entonces yo tenía ahí para me apoyar. Creo que a 30 años atrás no tendría, ¿no?, cómo hacer eso, pero hoy en día es muy posible. Y para el caso de las mujeres también eso, hay muchas feministas que dicen eso, que la producción de las mujeres, muchas artistas modernas, hicieron cosas diversas. Primero también, es una cuestión muy sociológica, es bueno recordar que en las guerras, ¿no?, muchos hombres murieron, y las mujeres artistas tuvieron muchas que pagar las cuentas de su casa, y muchas hablan, yo fui a hacer vestimentas, muñequitas para vender, porque necesitaba vender para comprar carne, para comer, dar a comer a mis hijos. Entonces el campo del textil, de la arte aplicada, era una manera de sobrevivir, cuando muchas veces los hombres estaban feridos, estaban en batallas. Y hay cartas de muchas de ellas hablando de eso. Entonces, eso es parte de la experiencia del arte moderna, que es mucho más total que la idea de ruptura, y de la ruptura muy cerrada dentro del espacio pictórico, ¿no? Entonces, para mí, un poco, como yo soy en ese sentido socióloga, ¿no?, veo el modernismo como una categoría en disputa entre muchos grupos, eso me permite comprender que hay el grupo religioso que quiere tener un lugar también, y que se ve como moderno también, porque hace arte total. Entonces, no es que se ven como, nosotros somos conservadores, no, nosotros somos modernos religiosos. Entonces, fue así, pero dentro de esa perspectiva del modernismo, no como un tipo de forma, más bien como un periodo con muchos tipos de interpretación, que la idea de estilo fixo no es posible, de verdad. No sé si te respondí bien. Bueno, muchas gracias, Ana Paula, por esta increíble presentación. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en la conferencia de hoy y en todas las conferencias de esta serie. Y bueno, muchas gracias a Espigas también por organizar este ciclo y por invitar al grupo de estudios de arte, género y diversidad del que formamos parte, Lucía y yo. Yo que agradezco, y después por las otras conferencias se me pueden decir también, me gustaría de acompañar, si fue posible, sería un gusto también. Sí, se encuentran todas subidas a la página de Facebook de Espigas. No Espigas. sé, Luisa, si van a estar subidas a la página de Espigas directamente también. Y a medida que nos van autorizando quienes participaron en las charlas, vamos haciéndolas públicas. Así que sí, pronto igual van a estar todas disponibles y una versión editada también. La idea es que quede en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, nada, me sumo a los agradecimientos. Ana Paula, bellísima la exposición, la verdad, muchísimas gracias, muy rica, además con muchas cosas nuevas que, nada, te agradecemos muchísimo tu generosidad, la generosidad con la que compartís tu investigación, tus conocimientos. A las chicas también que estuvieron acompañándonos en todos los encuentros, y muy, muy buenas sus intervenciones, así que desde Espigas
les agradecemos a todos y a todas la participación, esperamos que se puedan sumar a las próximas charlas que organicemos. Y bueno, nada, muy, muy contenta de haber podido llevar adelante junto con las chicas este ciclo. Así que, bueno, nada, sigo agradeciendo y felicitaciones también a las chicas por las charlas.